El 4 de septiembre del año 476 después de Cristo, un joven emperador llamado Rómulo Augustulo es obligado a abdicar su trono por un caudillo bárbaro llamado Odoacro. No hubo batalla épica, no hubo último discurso heroico, solo un papel firmado, una corona entregada, y el silencio de un imperio que durante más de 1000 años había dominado el mundo conocido. Con ese acto, los historiadores marcan el fin de Roma occidental, el comienzo de lo que durante siglos se llamó la Edad Oscura. Siglos gegehaus hambre, ignorancia y fragmentación donde antes había habido orden, conocimiento y civilización. Pero esta noche vamos a hacer una pregunta diferente. ¿Y si ese momento nunca ocurriera? ¿Y si Roma encontraba la manera de sobrevivir, de reformarse, de adaptarse? ¿Cómo sería el mundo hoy si el Imperio Romano nunca hubiera caído? Lo que estás a punto de escuchar no es ciencia ficción. Es historia tomada muy en serio. Académicos, filósofos y escritores llevan siglos imaginando este escenario. Hoy lo exploramos juntos, desde el punto de divergencia hasta el mundo moderno. Bienvenidos a la Roma que nunca murió. Antes de imaginar un mundo donde Roma sobrevive, necesitamos entender honestamente por qué cayó. Durante siglos, la narrativa dominante fue simple: los bárbaros invadieron y destruyeron una civilización superior. Roma no fue destruida desde afuera. Roma se desmoronó desde adentro. El primer factor fue económico. El imperio gastaba más de lo que producía. Las guerras continuas en las fronteras eran absurdamente costosas. Los impuestos aplastaban a la clase media y a los pequeños agricultores. La brecha entre una élite obscenamente rica y una mayoría empobrecida se volvió insostenible. Sonido familiar, ¿verdad? El segundo factor fue político. En el siglo III, Roma tuvo más de 20 emperadores en 50 años. Muchos murieron asesinados por sus propios guardias. La inestabilidad política paralizó la administración, corrompió el ejército y destruyó la confianza en las instituciones. El tercer factor fue militar. Para financiar su ejército, Roma comenzó a reclutar masivamente a soldados bárbaros. Hombres que no tenían ninguna lealtad particular al imperio y que en muchos casos mantenían sus propias lealtades tribales. Con Utipo el ejército romano dejó de ser romano en cualquier sentido real. Y el cuarto factor, quizás el más subestimado, fue una plaga. La plaga de Cipriano, en el siglo III, mató a millones de personas en todo el imperio. Despobló ciudades, destruyó ejércitos enteros y aceleró el colapso económico de manera catastrófica. Entonces, ¿en qué punto pudo haber cambiado todo? En nuestra línea de tiempo alternativa, el cambio ocurre en el año 268 después de Cristo. En la historia real, el emperador Claudio II, apodado el Gótico por sus victorias contra los goros, muere de la plaga de Cipriano después de solo 2 años en el poder. Su muerte desencadena otra ronda de caos político. En nuestra historia, Claudio II sobrevive. No por magia. En esta línea de tiempo, uno de sus médicos, un griego llamado Demetrios de Antioquía, aplica una técnica de aislamiento que por accidente resulta efectiva contra la plaga. El emperador se recupera, y con él en el poder, comienza una serie de reformas que en la historia real nunca tuvieron oportunidad de ocurrir. Claudio II, con 20 años de reinado en lugar de 2, hace 3 cosas fundamentales. Primero, estabiliza las finanzas del imperio. Introduce una reforma fiscal radical que grava a los latifundistas y al clero con impuestos progresivos, aliviando la carga sobre la clase productiva media. Por primera vez en décadas, el presupuesto imperial comienza a equilibrarse. Segundo, profesionaliza el ejército. En lugar de reclutar bárbaros individualmente y asimilarlos a las legiones, crea un sistema de federados estructurado donde las tribus aliadas mantienen su organización pero juran lealtad directa al Senado y al pueblo romano, no solo al emperador.
Es una distinción sutil pero crucial. Tercero, y más importante, descentraliza el poder. Crea un sistema de 4 coros regionales no como jivalis, sino como administradores con poderes claramente delimitados y mecanismos de arbitraje para resolver conflictos. Lo que en la historia real fue el caótico sistema de la tetrarquía de Diocleciano. En esta línea de tiempo es una reforma ordenada y duradera. Sin el colapso del siglo IV y V, Roma entra en una era de transformación gradual pero profunda. El cristianismo sigue extendiéndose por el imperio, pero sin el edicto de Milán que en la historia real lo convirtió en religión oficial, el proceso es más lento y más plural. En esta Roma alternativa, el cristianismo convive con el culto a Mitra, con el neoplatonismo, con religiones orientales de todo tipo. El resultado no es una teocracia cristiana, sino algo parecido a un pluralismo religioso avant la lettre. La Iglesia existe y es poderosa, pero nunca llega a dominar completamente el Estado. La ciencia y la filosofía continúan floreciendo. En la historia real, la Biblioteca de Alejandría fue destruida parcialmente en el siglo IV y su tradición intelectual se dispersó. En esta línea de tiempo, la biblioteca sobrevive y se expande. Para el año 500, es el centro de una red de instituciones académicas que va desde Cartago hasta Antioquía. Los conocimientos de matemáticas, astronomía, medicina y filosofía que en nuestra historia fueron preservados milagrosamente por monjes medievales. En esta Roma son conocimiento vivo, en constante desarrollo. ¿Qué pasa con los bárbaros? Esta es la pregunta clave. En esta línea de tiempo, los hunos siguen empujando hacia el oeste desde las estepas asiáticas. Lo que sigue presionando a goros, vándalos y francos contra las fronteras romanas. Pero un imperio estable tiene más opciones que uno moribundo. Los tratados son más respetados. Las fronteras son más defendidas. Y sobre todo, la oferta de ciudadanía romana con derechos reales es suficientemente atractiva como para que muchos pueblos germánicos prefieran integrarse antes que invadir. No todos aceptan, hay guerras, hay crisis. Pero el imperio sobrevive a todas ellas, cada vez más diverso. Cada vez menos puramente romano en términos étnicos, pero cada vez más romano en términos culturales e institucionales. Aquí es donde la divergencia con nuestra historia se vuelve más radical. En nuestra realidad, la caída de Roma produjo la fragmentación de Europa en cientos de reinos pequeños. El colapso del comercio de larga distancia, la pérdida masiva de conocimiento técnico y literario, y una reducción dramática de la población urbana. Lo que llamamos la Edad Media fue, en muchos aspectos, un enorme retroceso civilizatorio. Nada de eso ocurre en este mundo. Sin la caída de Roma, no hay feudalismo europeo tal como lo conocemos. La estructura administrativa romana, imperfecta pero funcional, mantiene una red de ciudades conectadas por caminos, leyes y una lengua común. El latín no se fragmenta en docenas de lenguas romances en solo unos siglos. Evoluciona más lentamente, más uniformemente, de manera similar a como el mandarín se mantuvo como lengua franca en China a pesar de la enorme diversidad dialectal. El comercio con India, Persia y China no se interrumpe. La ruta de la seda sigue fluyendo hacia Roma, y con el comercio viene el conocimiento. El papel, inventado en China, llega a Roma 2 siglos antes que en nuestra historia. La imprenta, derivada de técnicas chinas de impresión con bloques, es desarrollada en Alejandría hacia el año 800, lo que en nuestra historia fue el invento revolucionario de Gutenberg en 1440. En este mundo ocurre 600 años antes. Las consecuencias son incalculables. Un mundo con imprenta en el año 800 es un mundo donde la alfabetización se expande exponencialmente, donde las ideas viajan más rápido que los ejércitos, donde la revolución científica, que en nuestra historia no ocurrió hasta el siglo XVI, comienza quizás en el siglo XI o XII. Hagamos el salto final.
¿Cómo se ve el mundo en el año 2000 en esta línea de tiempo alternativa? Roma, o más exactamente la República Romana, ya no es un imperio en el sentido clásico. Evolucionó hace siglos hacia algo parecido a una confederación de estados autónomos unidos por una constitución común, un tribunal supremo y una política exterior compartida. Algo que superficialmente recuerda a la Unión Europea de nuestra historia, pero con 2000 años más de historia institucional detrás. El territorio es enorme. Desde Escocia hasta Mesopotamia, desde el norte de África hasta el mar Caspio. No todo bajo control directo, pero sí bajo una red de tratados. Alianzas y dependencias económicas que hacen de Roma el centro gravitacional del viejo mundo. La tecnología está más avanzada que nuestra historia en algunos aspectos y curiosamente más atrasada en otros. La energía nuclear no existe, porque sin las guerras mundiales del siglo XX no hubo el mismo incentivo desesperado para desarrollarla. Pero la energía solar y eólica están mucho más desarrolladas. Porque sin el petróleo barato del Medio Oriente como sustituto fácil, Roma desarrolló alternativas desde mucho antes. La medicina es extraordinaria. 2000 años de tradición médica ininterrumpida, combinada con la temprana adopción del método científico, han producido una comprensión de la biología y la farmacología que supera con creces la nuestra. Las grandes plagas que en nuestra historia mataron a cientos de millones, en este mundo fueron controladas siglos antes. Y las Américas, sí, Roma llegó a las Américas. No en el año 1492, sino hacia el año 900, cuando navegantes de la provincia romana de Mauritania, siguiendo corrientes oceánicas conocidas por los pescadores atlánticos, tocaron tierra en lo que hoy llamamos Brasil. El encuentro con las civilizaciones americanas fue traumático, sin duda. Hubo enfermedades, hubo conflictos, pero un Roma con instituciones legales más desarrolladas y sin la desesperación económica de la España del siglo XV, manejó ese contacto de manera diferente, más lenta, más negociada, con resultados que no podemos llamar buenos, pero que tampoco fueron el apocalipsis demográfico de nuestra historia. ¿Era inevitable la caída de Roma? Los historiadores llevan siglos debatiendo esa pregunta. Edouard G. Gibbon, en su monumental obra del siglo XVIII, sugirió que el declive comenzó en el mismo momento en que el imperio alcanzó su máxima extensión. Otros señalan al cristianismo, a los bárbaros, a la corrupción, al plomo en las tuberías de agua. La verdad, como siempre, es más complicada y más interesante que cualquier explicación simple. Lo que este ejercicio nos muestra no es que Roma era perfecta o que su supervivencia habría garantizado un mundo mejor. Roma era una sociedad construida sobre la esclavitud, sobre la conquista, sobre la exclusión sistemática de mujeres y pueblos sometidos. Un imperio romano que sobreviviera hasta hoy habría tenido que transformarse de maneras radicales. Y esa transformación no habría sido ni simple ni sin violencia. Lo que nos muestra es algo más humilde y más profundo, que las grandes caídas de la historia no son inevitables, que a veces bastan unas pocas decisiones diferentes, unos pocos líderes distintos, unas pocas enfermedades que no llegan o que llegan a tiempo para ser contenidas, para que el mundo tome un camino completamente diferente. Y eso significa que el mundo en que vivimos hoy tampoco es inevitable. Las instituciones que damos por sentadas, las fronteras que consideramos naturales, los sistemas económicos que asumimos como eternos. Todos ellos son el resultado de decisiones que pudieron haber sido diferentes y que pueden volver a ser diferentes. La historia no es el pasado, es una conversación continua sobre el presente y el futuro. Y esa conversación, por suerte, todavía no ha terminado.